En algunos casos criminales, la verdad no desaparece por falta de testigos o pistas, sino porque la evidencia misma se esfuma. Archivos que dejan de existir, grabaciones que se borran en momentos clave, objetos que se pierden justo antes de ser analizados. Cada uno de estos casos dejó detrás una investigación incompleta y preguntas que nunca encontraron respuesta. Hoy analizaremos 7 expedientes reales donde la evidencia simplemente desapareció. El archivo perdido de Buenos Aires. En mayo de 1986, la policía de Buenos Aires abrió una investigación por el homicidio de un hombre identificado como Ricardo Andrés Ledesma, un contador de 42 años encontrado sin vida dentro de su automóvil, estacionado en una calle poco transitada del barrio de Barracas. El vehículo estaba cerrado por dentro y no había señales claras de robo o forcejeo. El informe forense determinó que Ledesma había muerto por un disparo a corta distancia, pero el arma nunca fue encontrada en la escena. La investigación quedó en manos de la División Homicidios de la Policía Federal, que durante los meses siguientes reunió testimonios, fotografías de la escena y varios informes periciales. Según registros judiciales de la época, el expediente alcanzó más de 300 páginas, incluyendo declaraciones de vecinos que afirmaron haber escuchado un ruido seco durante la madrugada y la mención de un vehículo oscuro visto alejándose lentamente del lugar. A finales de ese mismo año, el caso pasó al Juzgado Nacional en lo criminal de instrucción correspondiente, donde quedó archivado provisionalmente mientras continuaban las diligencias. Durante años, el expediente permaneció almacenado en el archivo central del edificio judicial. En 1993, cuando un nuevo fiscal revisó casos sin resolver relacionados con homicidios de la década anterior, solicitó recuperar el archivo de Ledesma para reexaminarlo. El personal administrativo inició la búsqueda utilizando el número de causa registrado en los libros oficiales. Sin embargo, el expediente no apareció en la estantería asignada. Al principio se pensó en un error de clasificación. Durante varios días, empleados del archivo revisaron pasillos completos de carpetas judiciales sin resultado. Finalmente se comprobó que el número de expediente seguía figurando en los registros de ingreso y traslado, pero la carpeta física había desaparecido. Tampoco existía constancia de préstamo, traslado a otro juzgado o retiro por parte de un funcionario autorizado. Una auditoría interna realizada meses después confirmó que otros documentos de la misma estantería seguían intactos. Solo faltaba ese expediente. Sin las pruebas originales, las fotografías periciales y las declaraciones de testigos, el caso de Ricardo Andrés Ledesma quedó prácticamente detenido. El registro administrativo demuestra que la investigación existió y que el expediente fue almacenado correctamente, pero hasta hoy nadie ha podido explicar en qué momento, ni bajo qué circunstancia, desapareció el archivo completo de aquel homicidio ocurrido en Barracas. Las cintas de la estación de tren en Osaka. En la noche del 14 de noviembre de 1994, la estación de tren J.R. Kyobashi, en Osaka, mantenía el ritmo habitual de un lunes laboral. Miles de personas atravesaban sus andenes para regresar a casa después de la jornada. A las 22:17, varios pasajeros que esperaban el tren rápido con destino a Amagasaki escucharon un golpe seco seguido de gritos. Un hombre había caído a las vías segundos antes de que el tren entrara en la estación. El conductor activó el freno de emergencia, pero la distancia era demasiado corta. Cuando el tren finalmente se detuvo, el cuerpo ya estaba bajo el primer vagón. La víctima fue identificada poco después como Kenji Watanabe, un empleado administrativo de 38 años que trabajaba para una compañía de importaciones en el distrito de Chuo. Watanabe no tenía antecedentes médicos relevantes ni reportes de problemas personales. Testigos en el andén afirmaron que el hombre no parecía alterado. Algunos declararon que estaba de pie cerca de la línea amarilla mirando hacia la vía mientras sostenía un maletín negro. Sin embargo, 2 pasajeros dieron una versión distinta. Ambos dijeron haber visto a otra persona muy cerca de Watanabe, segundos antes de la caída.
Según sus declaraciones, el movimiento ocurrió de forma brusca, como si alguien hubiera empujado al hombre desde atrás. La policía de Osaka trató el caso inicialmente como una posible caída accidental. Sin embargo, las declaraciones contradictorias llevaron a abrir una investigación más amplia. La estación contaba con un sistema de videovigilancia que cubría los accesos, los pasillos y gran parte del andén donde ocurrió el incidente. Los investigadores solicitaron inmediatamente las cintas grabadas esa noche para analizar los minutos previos al suceso. El personal de seguridad confirmó que las cámaras habían estado funcionando durante toda la jornada. Las grabaciones se almacenaban en cintas magnéticas que se reemplazaban diariamente. Cuando los agentes acudieron a revisar el material al día siguiente, ocurrió algo inesperado. La cinta correspondiente al horario entre las 21:50 y las 22:30 había sido reutilizada durante la madrugada. Según el registro interno, un empleado del turno nocturno había iniciado el ciclo automático de grabación antes de que la policía solicitara el material. Esto significaba que los minutos exactos del incidente habían sido sobrescritos. Los técnicos lograron recuperar fragmentos parciales de la cinta, pero ninguno correspondía al momento en que Watanabe cayó a las vías. Solo se observaron imágenes del andén varios minutos antes del accidente, donde se veía a la víctima caminando entre otros pasajeros. En esas imágenes no se distingue ningún comportamiento extraño, ni a ninguna persona que pareciera seguirlo. La policía interrogó al personal de seguridad responsable del sistema de grabación. El operador que activó el reciclaje de la cinta declaró que desconocía que se necesitaba conservar el material. Explicó que el procedimiento habitual consistía en reutilizar las cintas al final de cada jornada para ahorrar almacenamiento. Sin embargo, algunos investigadores señalaron que el protocolo indicaba preservar las grabaciones cuando ocurría un incidente grave dentro de la estación. Aún así, nunca se presentaron cargos contra el empleado. Sin la grabación del momento exacto, la investigación quedó limitada a los testimonios de los pasajeros presentes. Las declaraciones resultaron inconsistentes. Algunos insistían en que Watanabe simplemente perdió el equilibrio. Otros seguían convencidos de que alguien lo había empujado. Ninguno pudo describir con precisión a la supuesta segunda persona. El maletín de Watanabe fue recuperado del andén. Dentro había documentos laborales, un libro de contabilidad y un boleto de tren. No se encontró ninguna nota ni indicio de conflicto reciente. Su familia declaró que aquella noche regresaba del trabajo como cualquier otro día. Durante los meses siguientes, la policía revisó hospitales, registros laborales y listas de pasajeros frecuentes que hubieran estado en la estación a esa hora. También se difundió una breve solicitud de información en medios locales. Ninguna pista concreta apareció. Con el paso del tiempo, el caso fue reclasificado oficialmente como muerte accidental por caída en vía ferroviaria. Sin embargo, dentro de los archivos de la policía de Osaka, permanece una nota agregada meses después del incidente. En ella se menciona que la ausencia de la grabación clave impidió confirmar o descartar la presencia de otra persona detrás de la víctima. El documento también indica que las cintas de otras cámaras cercanas presentaban pequeños saltos de tiempo de varios segundos, algo que los técnicos atribuyeron al desgaste del sistema de grabación analógico. Más de 3 décadas después, el caso sigue mencionado ocasionalmente en informes internos sobre incidentes ferroviarios en Japón. Los registros confirman la hora exacta de la caída, los testimonios contradictorios y la existencia de cámaras activas en el lugar. Pero la única evidencia capaz de mostrar lo que realmente ocurrió en el andén aquella noche desapareció antes de que pudiera ser revisada. Hasta hoy, no existe ninguna imagen del momento en que Kenji Watanabe cayó a las vías en la estación de Kyobashi. La caja fuerte abierta en Bogotá. El 3 de septiembre de 2007, poco después de las 7 de la mañana. El vigilante nocturno de un edificio empresarial en el barrio Chicó, al norte de Bogotá, notó que la puerta de una de las oficinas del tercer piso estaba entreabierta. El despacho pertenecía a una pequeña firma de asesoría financiera llamada Consultores Andinos Limitada,
dirigida por el economista colombiano Álvaro Restrepo Molina, un hombre de 51 años conocido por manejar inversiones privadas para empresarios locales. Según el registro de seguridad del edificio, Restrepo había entrado solo a su oficina la noche anterior, alrededor de las 20:40, después de una reunión fuera del lugar. No se registró la entrada de ningún visitante adicional. Cuando el vigilante empujó la puerta del despacho, encontró a Restrepo sentado detrás de su escritorio. Tenía el cuerpo inclinado hacia un lado y no respondía. La ambulancia llegó minutos después, pero el médico confirmó que ya estaba muerto. El informe preliminar del forense indicó que la causa de muerte era un disparo en la cabeza efectuado a corta distancia. Sin embargo, en el despacho no se encontró ningún arma de fuego. La escena presentaba una característica que llamó inmediatamente la atención de los investigadores. La caja fuerte de la oficina estaba completamente abierta. El dispositivo era una caja empotrada en la pared detrás de un cuadro. Según empleados de la empresa, Restrepo era la única persona que conocía la combinación. Dentro de la caja fuerte había sobres con documentos, contratos de inversión y varios paquetes de dinero en efectivo. Los peritos contaron aproximadamente 80 millones de pesos colombianos, todos intactos. Ningún documento parecía haber sido removido. Tampoco faltaban los discos duros externos donde la empresa guardaba copias de archivos financieros. La policía judicial revisó el despacho durante varias horas. No se encontraron signos de lucha. Los objetos del escritorio estaban en orden. El computador de Restrepo permanecía encendido, con un archivo de cálculo abierto en la pantalla. El reloj digital de la oficina marcaba las 22:13, cuando la batería interna se agotó tras el corte de energía ocurrido durante la madrugada, algo que posteriormente sería registrado en el informe técnico del edificio. Los investigadores intentaron reconstruir las últimas horas de la víctima. Las cámaras de seguridad del edificio mostraban a Restrepo entrando al ascensor a las 20:41 y saliendo solo en el tercer piso. En otra cámara del pasillo se lo veía caminar hacia su oficina con una carpeta bajo el brazo. Después de ese momento no aparece nadie más entrando ni saliendo de la oficina durante toda la noche. El sistema de vigilancia del edificio no cubría el interior del despacho. La autopsia determinó que la muerte ocurrió aproximadamente entre las 21:30 y las 22:00. La trayectoria del disparo indicaba que el arma había sido accionada a menos de 1 metro de distancia. Sin embargo, la ausencia del arma generó dudas inmediatas. Si se trataba de un homicidio, el responsable habría tenido que abandonar la oficina sin ser captado por las cámaras del pasillo. Si se trataba de un suicidio, alguien habría tenido que retirar el arma después. Ninguna de las dos posibilidades encajaba con los registros disponibles. Los investigadores revisaron el sistema de acceso del edificio. La puerta principal requería tarjeta electrónica después de las 8 de la noche. Ninguna tarjeta adicional fue registrada entre la entrada de Restrepo y el descubrimiento del cuerpo. El vigilante declaró que no vio a nadie subir al tercer piso durante su turno. También afirmó que el ascensor no había sido utilizado en ese intervalo, según el panel de control del sistema. Otro detalle llamó la atención del equipo forense. La caja fuerte estaba abierta utilizando la combinación correcta. No presentaba señales de manipulación ni de intento de forzar el mecanismo. Según el informe técnico, el sistema requería introducir una secuencia exacta de números en un teclado giratorio interno. No existía registro electrónico de apertura, ya que el modelo era completamente mecánico. Los empleados de la firma declararon que Restrepo raramente abría la caja fuerte fuera del horario laboral. Una asistente administrativa aseguró que el dinero guardado allí había sido contado el mismo día por la tarde y debía permanecer intacto para una transferencia bancaria prevista para el día siguiente. Aún así, el contenido permanecía completo cuando los investigadores lo revisaron. La policía interrogó a socios comerciales, clientes recientes y familiares del economista. Ninguno mencionó amenazas ni conflictos recientes. Los registros bancarios tampoco revelaron movimientos sospechosos. Durante semanas,
Los investigadores trataron de determinar si alguien había tenido acceso previo a la combinación de la caja fuerte. No encontraron evidencia clara. El arma utilizada nunca fue localizada en el edificio ni en los alrededores. El despacho fue revisado nuevamente semanas después en busca de rastros balísticos o huellas adicionales. No se halló nada que cambiara el curso de la investigación. Con el paso de los meses, el expediente comenzó a estancarse. Los informes oficiales señalaban una muerte causada por arma de fuego dentro de una oficina cerrada, una caja fuerte abierta con dinero intacto y la ausencia total del arma utilizada. Las cámaras confirmaban que la víctima había entrado sola al despacho. También confirmaban que nadie más salió. En el archivo del caso quedó registrada una observación breve, escrita por uno de los investigadores principales. El documento señalaba que la apertura de la caja fuerte parecía haber ocurrido poco antes de la muerte, aunque no existía manera de determinar exactamente cuándo. También indicaba que ningún objeto dentro del despacho parecía haber sido retirado después del disparo. Más de 15 años después, el expediente sigue clasificado como homicidio, sin resolver en los registros judiciales de Bogotá. La oficina fue ocupada posteriormente por otra empresa. El cuadro que ocultaba la caja fuerte fue retirado durante una remodelación. Pero en los informes originales permanece una pregunta que nunca fue respondida. ¿Quién abrió la caja fuerte aquella noche? ¿Y cómo desapareció el arma dentro de una oficina de la que nadie fue visto salir? El sobresellado de Marsella. El 12 de febrero de 1998, poco antes de las 9 de la mañana, la recepción de la Dirección Departamental de la Police Judiciaire en Marsella recibió un sobre sin remitente. El paquete había sido entregado durante la madrugada a través del buzón metálico exterior, que la comisaría mantenía para denuncias anónimas. El sobre era de papel manila, grueso, sellado con cinta transparente y dirigido simplemente a Service des Enquêtes Criminelles. No contenía ninguna carta ni explicación. Dentro había 6 fotografías en papel brillante de formato pequeño. Las imágenes parecían haber sido tomadas con una cámara doméstica, probablemente de 35 milímetros. En la primera fotografía se observaba un estacionamiento subterráneo mal iluminado. En el centro de la imagen se distinguía el cuerpo de un hombre tendido en el suelo, junto a un automóvil gris. En otra fotografía, tomada desde un ángulo distinto, se veía con mayor claridad el rostro de la víctima. Un hilo oscuro de sangre corría desde la sien hasta el pavimento. Las fotografías siguientes mostraban detalles más cercanos del mismo escenario. Una de ellas enfocaba el interior del maletero abierto del automóvil. Otra capturaba una mano masculina apoyada contra el suelo, inmóvil. Ninguna imagen incluía al posible autor ni a otras personas. Las marcas de revelado en el borde del papel indicaban que las fotos habían sido procesadas en un pequeño laboratorio fotográfico comercial, uno de los muchos que aún operaban en Francia en esa época. Los investigadores compararon el rostro del hombre con bases de datos policiales y registros de personas desaparecidas. 3 días después, lograron identificarlo como Michel Durand, un empresario local de 54 años que dirigía una empresa de importación de repuestos náuticos en el puerto de Marsella. Durand había sido reportado como desaparecido 2 semanas antes por su esposa. Según la denuncia, había salido de su oficina una tarde y nunca regresó a casa. Su automóvil, un Peugeot 405 gris, tampoco había sido encontrado. Cuando los investigadores observaron nuevamente las fotografías, confirmaron que el vehículo visible en el estacionamiento coincidía con ese modelo. La policía inició inmediatamente la búsqueda del lugar donde podían haberse tomado las imágenes. El estacionamiento subterráneo de Marsella incluía decenas de estructuras similares, tanto públicas como privadas. Durante varios días, los agentes recorrieron aparcamientos en barrios cercanos al puerto, comparando columnas, señales de tráfico y patrones del suelo con los visibles en las fotografías. Finalmente, localizaron un espacio que coincidía casi exactamente con la escena. Un estacionamiento de 2 niveles bajo un edificio residencial
en el distrito de La Joliette. En el nivel inferior encontraron rastros que sugerían que un vehículo había permanecido allí durante varios días. Sin embargo, cuando la policía llegó, el automóvil ya no estaba. Tampoco había un cuerpo. El administrador del edificio declaró que algunos espacios de estacionamiento se alquilaban de forma temporal y que los residentes raramente conocían a todos los usuarios. No existían cámaras de seguridad en el lugar. El concreto del suelo fue analizado en busca de restos biológicos. Los peritos encontraron pequeñas manchas que resultaron ser sangre humana. El análisis de ADN confirmó que coincidía con Michel Durand. Esto significaba que el hombre efectivamente había muerto en ese lugar. Sin embargo, el cuerpo había sido retirado antes de que la policía pudiera intervenir. Las fotografías se convirtieron entonces en la única evidencia visual del crimen. Los investigadores intentaron rastrear el origen del revelado fotográfico. El borde de las imágenes incluía un código de procesamiento típico de una cadena de laboratorios llamada Photo Service, que tenía múltiples sucursales en la ciudad. Durante semanas se revisaron registros de pedidos, negativos olvidados y cámaras de seguridad internas. Ningún empleado recordó haber revelado exactamente esas imágenes. Tampoco apareció el negativo original en los archivos del laboratorio. Otro detalle llamó la atención de los investigadores. Las fotografías parecían haber sido tomadas después de la muerte, pero antes de que el cuerpo fuera retirado del estacionamiento. El encuadre sugería que quien sostenía la cámara se movía con calma alrededor de la escena. No había señales de prisa ni de intento por ocultar el cuerpo. En una de las imágenes se observaba la sombra parcial de la persona que tomaba la fotografía proyectada sobre el suelo. La silueta era demasiado difusa para permitir una identificación. Durante meses, la policía de Marsella intentó reconstruir los últimos movimientos de Durand. Se descubrió que la tarde de su desaparición había mantenido una reunión con un socio comercial en un café del Vieux-Port. Después de esa reunión, condujo solo en dirección al norte de la ciudad. Su teléfono móvil dejó de emitir señal aproximadamente a las 19:40. El automóvil nunca fue encontrado, tampoco el cuerpo. El sobre que contenía las fotografías fue examinado por especialistas en huellas y fibras. Solo se encontraron rastros parciales demasiado deteriorados para una identificación. El papel y la cinta adhesiva eran materiales comunes disponibles en cualquier tienda de suministros de oficina. El matasellos no existía porque el sobre no había sido enviado por correo, sino depositado directamente en el buzón policial. En el expediente del caso quedó registrado que el sobre anónimo fue entregado exactamente 16 días después de la desaparición de Durand. Nadie vio a la persona que lo depositó. Con el paso de los años, el caso permaneció abierto como homicidio sin resolver. Las 6 fotografías continúan archivadas dentro del expediente judicial. Son las únicas imágenes conocidas del momento posterior a la muerte de Michel Durand. Nadie ha explicado por qué fueron tomadas, quién las reveló, ni quién decidió enviarlas de forma anónima a la policía de Marsella semanas después del crimen. El cuaderno de la estudiante en Lima. El 18 de agosto de 2013, una estudiante universitaria llamada Daniela Sofía Salazar Ríos salió de su casa en el distrito de Pueblo Libre, en Lima, poco después de las 7 de la mañana. Tenía 21 años y cursaba el 4º ciclo de psicología en una universidad privada ubicada en el centro de la ciudad. Según su familia, esa mañana parecía tranquila y llevaba consigo una mochila negra donde guardaba sus apuntes, su teléfono y un cuaderno de tapa azul que utilizaba para registrar notas personales y tareas académicas. A las 8:10 fue vista por última vez entrando al campus universitario. La cámara de seguridad ubicada en la entrada principal registró su llegada con claridad. Vestía jeans oscuros, una chaqueta gris y llevaba la mochila colgada sobre un hombro. Esa grabación sería la última imagen confirmada de Daniela Salazar. Según los registros de asistencia, la estudiante no ingresó a ninguna de sus clases ese día. Algunos compañeros afirmaron haberla visto caminando por el pasillo del pabellón principal durante la mañana,
pero ninguna cámara del interior logró confirmarlo con certeza. Cuando Daniela no regresó a casa esa noche, su familia intentó comunicarse con ella varias veces. El teléfono sonó durante unos minutos y luego se apagó. Al día siguiente, sus padres acudieron a la comisaría de Jesús María para reportar su desaparición. La policía inició un procedimiento estándar para personas desaparecidas y revisó cámaras de transporte público, estaciones cercanas y calles alrededor de la universidad. Ninguna grabación mostró a Daniela abandonando el campus. Durante los días siguientes, la búsqueda se amplió. Voluntarios y estudiantes participaron en recorridos por parques cercanos, hospitales y terminales de autobuses. No apareció ninguna pista concreta. 3 días después de la desaparición, ocurrió un hallazgo inesperado. Un trabajador de mantenimiento encontró una mochila negra en un pequeño jardín detrás de uno de los edificios antiguos del campus universitario. El lugar era una zona poco transitada donde se acumulaban herramientas y materiales de limpieza. Dentro de la mochila estaban la billetera de Daniela, su documento de identidad, algunos libros de psicología y su teléfono móvil apagado. No había signos de violencia en el objeto. La batería del teléfono estaba descargada y no contenía mensajes nuevos posteriores a la mañana de su desaparición. Sin embargo, algo más llamó la atención de los investigadores. El cuaderno de tapa azul que Daniela llevaba todos los días no estaba dentro de la mochila. Su familia confirmó inmediatamente que ese cuaderno era uno de los objetos que siempre transportaba. Lo utilizaba tanto para apuntes universitarios como para escribir pensamientos personales. Una amiga cercana declaró que Daniela acostumbraba a anotar reuniones, direcciones y reflexiones sobre su vida diaria en ese cuaderno. Durante los días siguientes, la policía registró exhaustivamente el campus universitario. Se inspeccionaron aulas, oficinas, depósitos y contenedores de basura. El cuaderno no apareció. Tampoco surgieron testigos que afirmaran haber visto a alguien llevándolo. El análisis de la mochila y sus objetos no reveló huellas adicionales aparte de las de Daniela. Los investigadores también revisaron nuevamente las cámaras del campus, esta vez cuadro por cuadro. En una grabación tomada por una cámara lateral a las 8:27 de la mañana, se distingue brevemente a una persona caminando cerca del jardín, donde más tarde apareció la mochila. La imagen es borrosa y no permite identificar el rostro ni la ropa con precisión. Podría tratarse de un estudiante, un empleado o cualquier persona que circulaba por la zona. El movimiento dura apenas 3 segundos antes de que la figura desaparezca detrás de una pared. Durante los meses posteriores, la policía interrogó a compañeros de clase, profesores y personal de seguridad. Ninguno recordó haber visto algo inusual ese día. Tampoco se registraron denuncias de incidentes dentro del campus durante esa semana. Los registros telefónicos de Daniela mostraban conversaciones normales con familiares y amigos durante los días previos. No había mensajes de amenaza ni conflictos evidentes. El caso comenzó a recibir atención en medios locales. Varias entrevistas con familiares mencionaron nuevamente el cuaderno desaparecido. Según su madre, Daniela escribía con frecuencia sobre sus actividades diarias y sobre las personas que conocía. Ese cuaderno tenía todo lo que hacía, declaró en una entrevista televisiva meses después. A pesar de los esfuerzos de búsqueda, nunca se encontró ninguna página, fragmento o copia de ese cuaderno. Con el paso del tiempo, la investigación se fue ralentizando. La mochila hallada dentro del campus confirmaba que Daniela había permanecido allí después de entrar esa mañana. Pero nadie pudo determinar qué ocurrió después, ni quién pudo haber tenido acceso a sus pertenencias. Años más tarde, el expediente seguía abierto como desaparición sin resolver en los registros policiales de Lima. La fotografía de Daniela continúa en los archivos de personas desaparecidas. Entre las evidencias del caso permanece registrada una mochila encontrada en un jardín universitario con todos sus objetos intactos, excepto uno. El cuaderno de tapa azul que la estudiante llevaba consigo la mañana de su desaparición nunca volvió a aparecer.
El disco duro de una comisaría en Monterrey. La madrugada del 22 de marzo de 2015, en una sala de interrogatorios de la entonces Policía Ministerial de Nuevo León, en Monterrey, un hombre llamado Jorge Iván Cárdenas Morales fue entrevistado durante varias horas en relación con la desaparición de un comerciante local. Cárdenas tenía 34 años y trabajaba como conductor para una empresa de transporte de carga. Había sido detenido la noche anterior después de que su número telefónico apareciera repetidamente en el registro de llamadas de la víctima, un empresario identificado como Manuel Telles Rocha, desaparecido 2 días antes en el municipio de San Nicolás de los Garza. Según el informe policial, el interrogatorio comenzó alrededor de las 1:15 de la madrugada, en una pequeña sala del segundo piso del edificio ministerial. La habitación contaba con una mesa metálica, 2 sillas, un ventilador de techo y una cámara fija instalada en una esquina superior, que registraba en video todas las entrevistas. El sistema de grabación estaba conectado a un servidor interno que almacenaba los archivos automáticamente, en un disco duro central dentro del cuarto técnico de la comisaría. Durante las primeras horas de la entrevista, Cárdenas negó cualquier relación con la desaparición. Sin embargo, de acuerdo con las notas escritas por los agentes presentes, alrededor de las 03:40, el detenido cambió su versión. Según ese reporte, Cárdenas habría mencionado por primera vez el nombre de un terreno baldío en las afueras de Monterrey, donde supuestamente había visto el vehículo del empresario desaparecido. La conversación continuó durante casi 1 hora más. Los agentes registraron que el detenido parecía nervioso y hablaba en voz baja, mirando constantemente hacia la mesa. A las 4:28, la entrevista terminó cuando Cárdenas solicitó un abogado. Fue trasladado a una celda temporal, mientras los agentes preparaban una orden de búsqueda para el lugar mencionado. Como era procedimiento habitual, el video del interrogatorio quedó almacenado en el servidor del sistema de grabación. Esa misma mañana, alrededor de las 9:00, un técnico informático de la Fiscalía fue solicitado para extraer una copia del archivo. El objetivo era incluir la grabación completa dentro del expediente del caso. Sin embargo, cuando el técnico accedió al sistema, el archivo correspondiente a esa madrugada no aparecía en el listado. Inicialmente se pensó en un error de sincronización. El sistema almacenaba cientos de grabaciones cada semana, y en ocasiones los archivos tardaban unos minutos en indexarse. Pero después de revisar manualmente el disco duro principal, el técnico descubrió algo más extraño. El registro de grabaciones indicaba que la cámara de la sala de interrogatorios había estado activa entre la 1 y las 4:30 de esa madrugada. Sin embargo, el archivo de video correspondiente a ese periodo no existía. En su lugar aparecía un espacio vacío dentro del directorio, como si el sistema hubiera reservado el archivo pero nunca hubiera guardado el contenido. El incidente fue reportado al supervisor de tecnología de la Fiscalía. Durante las siguientes horas se realizó una revisión completa del disco duro y de los sistemas de respaldo. Ninguno contenía el video del interrogatorio. Los registros del sistema tampoco mostraban indicios de eliminación manual. Técnicamente, el archivo simplemente nunca se había guardado. Este hecho generó preocupación entre los investigadores, porque las notas escritas de los agentes afirmaban que el detenido había mencionado una posible ubicación relacionada con el caso. Sin la grabación, esa declaración no podía verificarse de forma independiente. 2 días después, la policía realizó una búsqueda en el terreno baldío mencionado en el informe. El lugar estaba ubicado en una zona industrial parcialmente abandonada cerca de la carretera a Laredo. Durante la inspección encontraron rastros de neumáticos recientes y restos de vidrio automotriz, pero ningún vehículo ni evidencia concluyente relacionada con el empresario desaparecido. El automóvil de Manuel Telles nunca fue localizado. Cuando los supervisores revisaron el funcionamiento del sistema de grabación de la comisaría, descubrieron que todas las demás cámaras del edificio habían almacenado sus archivos correctamente esa misma noche. Solo la cámara de la sala de interrogatorios presentaba el vacío de grabación correspondiente al periodo exacto de la entrevista. El fabricante del sistema fue consultado semanas después,
Su informe técnico indicaba que un fallo de escritura en el disco duro podía generar un archivo incompleto, pero en esos casos normalmente quedaban fragmentos recuperables. En este caso no existía ningún fragmento. El espacio reservado para el archivo aparecía completamente vacío. También se analizó la posibilidad de que alguien hubiera eliminado manualmente la grabación. Sin embargo, los registros de acceso al servidor no mostraban sesiones activas durante las horas posteriores al interrogatorio. El cuarto técnico permanecía cerrado con llave, y solo 3 empleados tenían autorización para entrar. Ninguno registró acceso esa mañana antes de que el técnico informático detectara el problema. La defensa de Jorge Iván Cárdenas utilizó posteriormente la ausencia del video para cuestionar la validez del interrogatorio. Sin una grabación, era imposible confirmar exactamente qué se había dicho dentro de la sala durante esas 3 horas. El detenido fue liberado semanas después por falta de evidencia directa que lo vinculara con la desaparición. El empresario Manuel Telles Rocha nunca fue encontrado. El expediente del caso permanece archivado como desaparición, sin resolver dentro de los registros judiciales de Nuevo León. Entre los documentos del archivo existe una nota breve, firmada por el Departamento Técnico de la Fiscalía. En ella se menciona que la grabación del interrogatorio del 22 de marzo de 2015 no pudo ser recuperada debido a un fallo desconocido en el sistema de almacenamiento digital. El informe concluye con una frase que se repite en varias revisiones posteriores del caso. El sistema confirma que la cámara estaba grabando, pero el video correspondiente a esa madrugada nunca existió dentro del disco duro de la comisaría. El expediente incompleto de Varsovia. El 17 de octubre de 1992, en el distrito de Praga Południe en Varsovia, una niña de 9 años llamada Karolina Nowak salió de su apartamento poco después de las 4 de la tarde para comprar pan en una pequeña tienda ubicada a 2 calles de su edificio. El trayecto era corto y familiar. Su madre, Ewa Nowak, declaró más tarde que Karolina había hecho ese mismo recorrido muchas veces sin problemas. La tienda estaba situada en la calle Grochowska, una zona residencial con tránsito constante de peatones y autobuses. Según el testimonio del propietario del local, Karolina entró alrededor de las 16:12. Compró una barra de pan y pagó con monedas que llevaba en el bolsillo de su abrigo. El hombre recordó que la niña parecía tranquila y que salió del establecimiento pocos minutos después. Ese fue el último momento confirmado en que alguien la vio. Cuando Karolina no regresó a casa después de media hora, su madre comenzó a buscarla por los alrededores del edificio. Al no encontrarla, acudió a la comisaría del distrito alrededor de las 6 de la tarde. La policía inició un operativo de búsqueda que se extendió durante toda la noche. Patrullas recorrieron calles cercanas, parques y paradas de autobús. También se entrevistó a vecinos que pudieron haber visto algo inusual. Durante los días siguientes, la desaparición de la niña se convirtió en uno de los casos más comentados en la ciudad. Los investigadores recopilaron declaraciones de más de 40 testigos potenciales. Algunos mencionaron haber visto a una niña con un abrigo rojo caminando cerca de un paso peatonal a unas cuadras de la tienda. Otros dijeron haber observado una furgoneta blanca estacionada durante varios minutos en una calle lateral. Ninguno de esos testimonios pudo confirmarse con certeza. La policía abrió un expediente formal que incluía fotografías del lugar, mapas del recorrido habitual de Karolina y registros de entrevistas con familiares, maestros y vecinos. Durante las primeras semanas también se revisaron estaciones de tren y terminales de autobuses ante la posibilidad de un traslado fuera de la ciudad. Ninguna pista concreta apareció. En noviembre de ese mismo año, la policía realizó una búsqueda detallada en terrenos abandonados cerca del río Vístula. Equipos con perros rastreadores examinaron varios edificios industriales en desuso. Tampoco encontraron evidencia que indicara el paradero de la niña. El caso permaneció abierto durante los años siguientes, aunque con cada vez menos actividad investigativa. En 2004, más de una década después de la desaparición, un nuevo fiscal del distrito decidió revisar antiguos casos
sin resolver relacionados con menores desaparecidos. Entre los expedientes seleccionados estaba el de Karolina Nowak. El fiscal solicitó acceder al archivo completo almacenado en el depósito judicial de Varsovia. Cuando el personal administrativo localizó la carpeta original, descubrió algo inesperado. El expediente contenía menos de la mitad de los documentos que, según el registro oficial, debían formar parte del caso. La portada del archivo indicaba que el expediente original había alcanzado al menos 200 páginas de informes, declaraciones y fotografías. Sin embargo, la carpeta encontrada contenía apenas 90 páginas. Faltaban secciones completas de entrevistas con testigos, varios informes periciales y la mayor parte del registro inicial de búsqueda realizado durante las primeras semanas. También faltaban fotografías de la escena tomadas por los investigadores la noche de la desaparición. El personal del archivo revisó el inventario administrativo asociado al caso. El sistema confirmaba que todos esos documentos habían sido entregados al archivo judicial en 1993, cuando la investigación pasó a una fase menos activa. No existía registro de que la carpeta hubiera sido retirada posteriormente para revisión o copia. Aún así, los documentos simplemente ya no estaban dentro del expediente. El fiscal ordenó una auditoría interna para determinar si los papeles podían haberse archivado por error en otra carpeta relacionada con desapariciones infantiles de la época. Durante varias semanas, empleados del archivo revisaron decenas de expedientes almacenados en la misma sección. Ninguno contenía los documentos faltantes del caso Nowak. El informe de auditoría señaló que las páginas restantes dentro de la carpeta no mostraban señales de manipulación reciente. Los clips metálicos que sostenían los documentos parecían antiguos, y no había marcas que indicaran una extracción reciente de páginas. Sin embargo, los números de folio impresos en la esquina inferior de cada documento revelaban saltos evidentes en la secuencia. Por ejemplo, el expediente pasaba de la página 37 directamente a la página 61, lo que indicaba que al menos 23 páginas habían desaparecido en ese punto del archivo. En otra sección faltaban más de 30 páginas consecutivas. El fiscal intentó reconstruir la información perdida revisando reportes de prensa publicados en Varsovia durante 1992 y 1993. Algunos artículos mencionaban declaraciones de testigos que ya no aparecían en el expediente oficial. También se encontraron referencias a una posible pista relacionada con una furgoneta blanca, mencionada en los primeros días de la investigación, pero el informe policial original sobre ese vehículo no estaba en la carpeta. La desaparición de Karolina Nowak continuó clasificada como caso abierto, aunque la falta de documentación complicaba cualquier intento de reactivar la investigación. En los registros administrativos del tribunal, quedó anotado que una parte significativa del expediente original no pudo ser localizada dentro del archivo judicial. Ningún documento explica cuándo ni por qué desaparecieron esas páginas. 3 décadas después, el nombre de Karolina Nowak sigue apareciendo en listados oficiales de menores desaparecidos en Polonia. Su expediente permanece almacenado en el archivo del Tribunal de Varsovia. Pero incluso dentro de ese archivo oficial, la historia de su desaparición está incompleta. Las páginas que contenían los primeros testimonios, las fotografías iniciales y varias de las pistas investigadas durante las primeras semanas ya no forman parte del expediente. Nadie ha podido determinar en qué momento fueron retiradas, ni dónde terminaron esos documentos. Gracias por permanecer hasta el final, porque a veces la verdad no desaparece, sino que se oculta entre el silencio del tiempo, donde los recuerdos se desvanecen lentamente y los secretos continúan esperando, inmóviles, dentro de las sombras de la historia.